Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que nos ha robado el aliento, que ha sido el tema de conversación en todos los rincones y que, sinceramente, nos ha llenado de felicidad a tantos de nosotros que seguimos de cerca la vida de estas dos personalidades. Hoy vamos a hablar de un evento que para muchos ha sido una verdadera sorpresa, un acontecimiento que ha hecho suspirar y sonreír a miles de fans alrededor del mundo. Sí, ya lo habrán adivinado por el título, hoy vamos a desentrañar todos los detalles, todos los susurros y todas las confirmaciones de la boda secreta de Hande y Kerem. Ese gran sí que, aunque se mantuvo con un velo de misterio durante un tiempo, ahora brilla con luz propia para nosotros. Sabemos que muchos de ustedes, al igual que yo, son devotos seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su talento, de su carisma, y por supuesto, de esa química que traspasaba la pantalla y que afortunadamente ha florecido en algo mucho más profundo y hermoso. Por eso prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en cada detalle que hemos podido recopilar sobre este enlace tan esperado. Desde los primeros rumores hasta la confirmación oficial, pasando por las pistas sutiles y las reacciones de los fans, vamos a intentar darles un panorama completo de esta increíble historia de amor que ha culminado en matrimonio. Y antes de que nos lancemos de lleno en la crónica de esta boda tan especial, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de nuestras noticias de última hora y de todos los chismes jugosos que traemos para ustedes. Un clic y listo para estar siempre al día. Ahora sí, vamos a empezar con todo lo que rodea a la boda secreta de Hande y Kerem. Empecemos por el principio, ¿verdad? La relación entre Hande y Kerem, que nació en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, fue desde el principio objeto de un intenso escrutinio mediático. Esa complicidad que mostraban en pantalla, esa manera tan natural de interactuar, hizo que los fans soñaran con que su amor trascendiera la ficción. Y así fue. Poco a poco los rumores se fueron intensificando, las miradas cómplices en eventos públicos, los comentarios cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que lo que veíamos era mucho más que una simple amistad o una buena relación laboral. Pero como suele suceder con las parejas que gozan de tanta popularidad, mantuvieron su vida privada con un alto grado de discreción, lo cual, entendemos, es un derecho. Sin embargo, para nosotros, los fans, esas pequeñas pinceladas de su relación eran oro puro. Y es aquí donde entra el concepto de boda secreta. Si bien no hubo un anuncio formal ni una invitación masiva, los indicios de que algo importante estaba por suceder se volvieron cada vez más fuertes. Se hablaba de planes, de compromisos, de un futuro juntos que iba más allá de las cámaras. La prensa turca, siempre atenta, empezó a especular con fechas, con lugares, con detalles que en su momento solo eran eso, especulaciones. Pero hay algo en el aire que cuando dos personas están enamoradas y comprometidas, se percibe. Y la conexión entre Hande y Kerem era innegable. Luego llegó el momento clave, el que confirmó todas las sospechas y llenó de alegría a sus seguidores, el anuncio, aunque sutil, de su compromiso y posteriormente de su boda. Las fuentes cercanas, los portales de noticias de espectáculos, los propios protagonistas con alguna que otra fotografía compartida de forma muy casual, fueron desvelando poco a poco este gran acontecimiento. Lo interesante de esta boda es precisamente eso, su carácter íntimo y reservado. En un mundo donde las bodas de celebridades suelen ser eventos multitudinarios, retransmitidos en vivo y con un despliegue mediático impresionante, Hande y Kerem optaron por algo mucho más personal. Un evento centrado en su amor y en la compañía de sus seres más queridos. Y eso para muchos es un gesto de gran autenticidad. Hablemos de los detalles que sí se han podido conocer, porque aunque secreta, la información fluye. Se dice que la ceremonia se llevó a cabo en un lugar idílico, lejos del bullicio de la ciudad, un rincón donde pudieron disfrutar de su día en completa privacidad. Imaginen un paisaje de ensueño, la naturaleza como testigo, la tranquilidad y el amor como protagonistas. Suena perfecto. Y en cuanto a los invitados, la lista, como era de esperar, fue muy selecta. Amigos íntimos, familiares cercanos,
aquellos que han sido parte fundamental de su historia y que han compartido sus alegrías y desafíos. No hubo una alfombra roja para los paparazzi, sino un círculo de amor genuino y sincero. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a los protagonistas de esta historia. Andy ERC. Él, siempre elegante y radiante, seguramente lució un vestido de ensueño que resaltaba su belleza natural. Y Kerem Bürsin, con ese porte que lo caracteriza, seguramente estaba igual de emocionado y feliz de dar este paso tan importante junto a la mujer que ama. La pareja que ha conquistado el corazón de tantos con su talento y su química, ha demostrado que su amor es tan real y sólido como su fama. Una de las cosas que más nos ha gustado de esta boda es precisamente esa decisión de mantenerla en privado. En una era de sobreexposición mediática, donde cada aspecto de la vida de las celebridades parece estar bajo el escrutinio público, Andy y Kerem han sabido crear un espacio para su felicidad que es solo suyo. Esto demuestra una madurez y una claridad sobre lo que es verdaderamente importante para ellos como pareja. No se trata de cuántos likes o cuántos titulares genera su unión, sino de la profundidad de su compromiso y de la autenticidad de su amor. Los fans, como no podía ser de otra manera, han reaccionado con una oleada de felicitaciones y mensajes de cariño. A pesar de la discreción de la ceremonia, las redes sociales se llenaron de mensajes de enhorabuena, de buenos deseos y de celebraciones virtuales. Es un testimonio del cariño y la admiración que estas dos figuras despiertan, y de cómo su felicidad se contagia a quienes los siguen y apoyan. Ver a nuestros ídolos encontrar la felicidad y dar pasos tan significativos en sus vidas siempre es algo que nos llena de alegría, y en este caso, la alegría es doble. Analizando un poco más el contexto de estas bodas secretas o íntimas entre celebridades, vemos una tendencia creciente. Parece que tras pasar por el foco mediático durante años, muchas parejas optan por celebrar su unión de una manera más personal, rodeados de quienes realmente importan. Esto no significa que no quieran compartir su felicidad, sino que eligen el momento y la forma que les parezca más auténtica y significativa. Y creo que eso es algo que todos podemos admirar. Además, es importante recordar que aunque para nosotros como fans su vida sea de interés público, ellos tienen derecho a su privacidad. Andy y Kerem han sabido equilibrar su exposición pública con la protección de su espacio personal, y esta boda es un claro ejemplo de ello. Han construido una relación sólida basada en el amor, el respeto y la complicidad, y esta ceremonia es la culminación de ese hermoso camino. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues aparte de la alegría de ver a dos personas que se quieren dar el sí, quiero, podemos ver la importancia de la autenticidad y de la autenticidad en las relaciones. Andy y Kerem no se dejaron llevar por las presiones externas ni por las expectativas de los demás. Eligieron celebrar su amor a su manera, en un ambiente de paz y felicidad rodeados de su círculo íntimo. Es un recordatorio de que al final del día, lo que importa es la conexión genuina y el amor que se comparte. Y por supuesto, la forma en que han manejado la noticia ha sido magistral. Han permitido que los rumores fluyan, que la expectación crezca, y luego, de forma discreta y elegante, han confirmado su felicidad. Esto demuestra una gran profesionalidad y un respeto hacia sus seguidores, a quienes les han brindado la información de manera oportuna y veraz, aunque fuera de forma indirecta. Es fascinante ver cómo una pareja que ha trabajado junta, que ha compartido proyectos que han cautivado a millones, pueda también construir una vida juntos fuera de las cámaras. Su historia es un ejemplo de cómo las relaciones pueden florecer en entornos de alta presión, y cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La boda secreta de Andy y Kerem no es solo una noticia de celebridades, es una historia sobre el amor, la discreción y la autenticidad. Es un gran sí que resuena con fuerza en el corazón de sus fans. Así que si tuviera que resumir todo lo que hemos hablado, diría que la boda secreta de Andy y Kerem ha sido un evento íntimo, celebrado en un ambiente idílico y rodeado de sus seres más queridos. Ha sido un acto de amor discreto y auténtico, que ha demostrado la madurez de la pareja y su deseo de proteger su espacio privado. Las reacciones de los fans han sido de pura alegría y felicitaciones, demostrando el gran cariño que sienten por Andy y Kerem. Y en general, nos deja una bonita lección sobre la importancia de celebrar el amor a nuestra propia manera, sin dejarnos influenciar por las presiones externas.
Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por la boda secreta de Hande y Kerem. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Ha sido un placer desgranar esta noticia que tanto nos ha emocionado a todos. Muchas gracias de verdad por dedicarme estos minutos, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la decisión de Hande y Kerem de casarse en secreto? ¿Les gustaría ver más contenido sobre parejas de celebridades que optan por bodas íntimas? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de dejar un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, que la noticia corra. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Son un montón de cositas que nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.